cerca del final. Estamos ya en un tris de... Bueno, iba a decir de cerrar el libro de los Efesios. Espero que no hagamos eso, ¿no? Es una carta tan rica, no tan edificante, que esa no creo que se puede cerrar, ¿no? Sino que sea una carta que la mantengamos muchas veces abierta con toda esa enseñanza tan poderosa que tiene para nosotros, ¿no? Efesios capítulo 6. En el día de hoy, Dios mediante, vamos a dar un pasito. Vamos a leer del versículo 14 al 20, ¿sí? Lo ponemos aquí, está en Biblia textual, cuarta edición. ¿Vosotros que estáis más atrás necesitáis luz para poder leer? ¿Estáis bien o...? Mejor no, que da calor, ¿no? Dice el texto, versículo 14, estad firmes, pues, ceñidos vuestros lomos, ¿con qué? Con la verdad. ¿Lo podemos decir ya sin leer el texto? Sí, ¿verdad? Ya tantas veces, qué pesada, dice, ¿no? Revestidos con la coraza de justicia, muy bien, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz, ¿no? En todo, dice, tomando el escudo de la fe, con el cual podéis apagar todos los dardos encendidos del maligno, dice. Y aceptad, dice aquí, el yelmo de la salvación. Tomamos también el ¿qué? La espada del Espíritu, ¿qué es? La palabra de Dios. Y dice el texto, orando en todo tiempo, en el Espíritu, mediante toda oración y súplica, por todos los santos y por mí, para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer abiertamente el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, para que valerosamente hable de él como debo de hablar. Práctico, nuestro amado Pablo, pero ahí va avanzando, ¿no?, en esa carta, ¿no? En la anterior predicación, ¿quién se acuerda de qué estuvimos hablando? Esta es una pregunta que suele ser demasiado grande, ¿verdad? Muy bien, de la oración. ¿De qué tipo de oración? A ver, otro. De la intercesión. Sí que decíamos que era la intercesión. Una oración intercesora es una que hacemos por otros. Nos ponemos en el lugar del otro. Exactamente, somos mediadores, ¿verdad? Y leímos una definición de un tal Peter Wagner, que es un hermano en la fe de mucho entendimiento espiritual y de guerra, ¿verdad? Y este hombre nos decía que la oración intercesora, primeramente decía que era una extensión del ministerio de Jesús a través de su cuerpo, ¿sí? Lo que estamos haciendo es hacer aquello que Jesús hace, pero lo estamos haciendo aquí en la tierra, ¿verdad? Y Él lo hace, pero a través de su cuerpo, que es la Iglesia, ¿no? Por medio de la cual, dice así, de estas oraciones, mediamos entre Dios y la humanidad, y siempre con un propósito de reconciliar al mundo con Él. Pero también mediábamos, ¿verdad? ¿Entre quién? Ahí esta se nos escapó. Pues es muy profunda, la cosa. El intercesor también media entre Satanás y la humanidad. Muchas veces el intercesor se tiene que poner en situación de batalla, ¿sí? Para frenar, para dar órdenes, ¿no? Con el propósito, decía, de hacer que se cumpla la victoria del Calvario.
Por si algo no se acuerda, no recuerda, nosotros somos los que le hacemos recordar al enemigo cuál es la línea y hasta dónde puede avanzar. ¿Sí? Es otra de las labores de la intercesión. ¿O no es eso lo que hacemos precisamente cuando estamos clamando por nuestros hijos? ¿Sí o no? Decir, que este es mío, Sacerdote, que en esta casa tú no entras. Aquí no tienes lugar, ¿sí? Es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Declaramos la victoria de Cristo y ponemos ahí límites, ¿verdad? También hablamos de que el Señor estaba buscando a los intercesores. ¿Os acordáis? Ese versículo que es tan comentado, ¿no? Y aquí yo busqué a alguien que se pusiera ¿dónde? En la brecha. ¿Y qué decíamos que era una brecha? ¿Dónde se creaba la brecha? ¿En el brazo? ¿En un brazo? No. Se supone que hay como una especie de vallado, ¿no? O sea, una protección, ¿verdad? Sí, nosotros tenemos una protección, pero hay veces que eso se quiebra, se rompe el muro. Y amigo, no veáis cómo se cuela el enemigo por ahí, En cuanto ve un poquito de hueco, él no pide permiso, ¡Fum! Da un golpe y entra, ¿verdad? Y eso es el estar en esa brecha, es decir, nos colocamos justo en esa apertura para decir, tú por aquí no entras, ¿no? Y no solamente decíamos que intercedíamos por una persona, sino también por qué podemos interceder, a quién podemos representar, a qué podemos defender. Naciones, incluso, ¿verdad? Ciudades, ¿sí? Y ahí leímos varios ejemplos de Abraham, de Moisés, donde veíamos intercesiones, clamando delante de un juicio, y siempre había perdón y cambio. Había veces que el intercesor conseguía, digamos, esa paz y que la ira del Señor se apaciguase. ¿Y otras veces? No. ¿Cuándo no se consigue que el Señor se apacigüe? ¿Cuándo ya? Cuando ha determinado un juicio. Bueno, hay veces que determina un juicio, o sea, no... ¿Cuándo, amados? ¿Cuál es el detalle? ¿Qué ocurre con la persona, la nación, la ciudad? ¿Por qué hay un momento en el que el Señor dice, no ores por estos porque no te voy a escuchar? ¿Cómo? ¿Hay pecados? En los dos hay pecados. Cuando no hay ningún justo y cuando ya no hay arrepentimiento. ¿Sí? Cuando ya no hay arrepentimiento. Se cerró la puerta, ¿no? No hay salida. Comentamos también los requisitos del intercesor. ¿Sí? Hugo estaba comentando uno de esos requisitos. ¿Puedes volver a decir cuál sería el requisito de un intercesor? Ponernos en el lugar del otro. ¿Sí? Lo que es la capacidad de empatía. Me estaba viniendo que hay veces que le escucha a esta mujer, a Sarab, que suele hablar mucho de las, ¿cómo se llama? Las células o las neuronas de espejo, que es la que nos da la capacidad, ¿no? de ponernos en el papel del otro, ¿no? En la situación del otro, en esa empatía, ¿no? Tener esa sensibilidad, ¿no? Sí, una persona que intercede tiene que tener un corazón que se sitúe donde está el otro, identificarnos con la persona. ¿Os acordáis, no? Que poníamos ese ejemplo también de Daniel, que decíamos que él era justo y sin embargo, ¿cómo oraba? ¿Os acordáis de su oración? ¿Cómo? Sí, ¿verdad? Decir, hemos pecado, Señor, hemos pecado, ¿sí? Exactamente, ¿no? Se cargaba la culpa, sus palabras expresaban no
han pecado, perdónalos, ¿no? Sino hemos pecado, ¿sí? Decíamos también que un intercesor tiene que estar muy atento al llamado del Señor, tiene que ser alguien que tenga un corazón muy dispuesto a esa llamada, porque el Señor a veces llama en cualquier momento, ¿no? Para que se levante un clamor, una oración, ¿no? Decíamos también, ¿qué es lo que tiene que cuidar? Algo que es tan importante que cuide el intercesor. Su corazón, ¿verdad? Su corazón. Sí, un corazón dañado, un corazón, yo qué sé, con rabias, un corazón con prejuicios, un corazón tendente al juicio, ¿sí? No suele ser un buen corazón para poder interceder, ¿no? ¿Os acordáis que hablábamos de esas oraciones almáticas, cómo se nos cuela nuestro corazón cuando estamos ahí queriendo estar en la brecha? Pero hay veces que eso se nos mezcla, ¿verdad? Y hacemos daño al final, ¿verdad? Decíamos también, y lo último que comenté fue que el intercesor debe de amar ¿a quién? Por encima de todo. ¿A quién? ¿A quién creéis? ¿Al esposo? ¿Cómo va esto? A Dios por encima de todas las cosas. ¿Os acordáis de ese ejemplo que hablábamos de Moisés, ¿no? Donde él decía, pero Señor, no destruyas a este pueblo, que en algún momento él también los hubiera destruido. Pero fue capaz de decir, no los destruyas, por favor. ¿Por qué? Por amor a tu nombre. Por amor a tu nombre, amado. O sea, no te los cargues, que luego van a decir que no has podido con ellos. ¿Sí? Y decíamos eso, ¿no? Que el amor por el Señor por encima de todo, ¿no? En ese intercesor. Así que hoy damos un pasito más. Un pasito más. El versículo, después de decir, Pablo, ¿no? Después de decir a los efesios, y en ese sentido a nosotros también, ¿no? De que oremos en todo tiempo, en el Espíritu, que decíamos, ¿os acordáis? Mediante toda oración y súplica, y nos animaba por todos los santos, luego nos decía, y por mí. Así que él va a presentar aquí su petición y vamos a ver un ejemplo, ¿no? De una forma de orar o de un tema de oración, ¿no? Cuando queremos orar por otros. ¿Sí? Dice, para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer abiertamente el misterio del Evangelio, por el cual yo soy embajador en cadenas, para que valerosamente hable de él como debo de hablar. Así que yo me daba cuenta, pensaba, yo digo, bueno, esto estaba todo en un contexto de guerra espiritual, ¿os acordáis? Que estamos en un contexto de guerra espiritual, ¿sí? De ese testimonio y de esa confrontación con principados y potestades, era lo que nos estaba diciendo. Y de repente Pablo hace su petición. Y claro, en realidad la petición de Pablo está en medio de una tremenda guerra espiritual. La evangelización, amados. La evangelización, amados. Eso es una batalla entre dos reinos. Llevar el evangelio supone salir a liberar las almas que han sido cautivadas por el enemigo. Todas aquellas que están atadas por las tinieblas. La evangelización no es algo sencillo. La evangelización no es una tontería, hablar y nada más. Esto conlleva toda una batalla, toda una batalla. Y verdaderamente yo sentía, ¿no?, que esta lucha es una confrontación cuerpo a cuerpo, ¿sí?
De hecho, ¿qué es lo que dice Pablo? ¿Cuál es la situación de Pablo? Que nos dice que es un embajador en cadenas. ¿Por qué creéis que está en cadenas? Sí, bueno, yo igual tan profundo, igual la visión no la había tomado, ¿no? Pero estaba yo pensando en, si es que está en cadenas es porque ha habido una batalla, amados. ¿Sí? Porque hay una confrontación. ¿Sí? Y es por eso que hay una situación de llevarlo preso. No lo han invitado a un café, ¿verdad? Le llevan preso, ¿no? Es fruto de esta batalla, esa situación en la que está Pablo. Y son cadenas. Y son cadenas. ¿Sí? Entonces hay dos peticiones. ¿Cuáles son las dos peticiones que hace Pablo? ¿Vamos a por los chavales o no? No están atendiendo. ¿No estáis atendiendo? Bueno, por favor, conectar, ¿vale? Dos peticiones que hace Pablo. ¿Daniel? No, Daniel. Entzun aldezu. ¿Vale? Dos peticiones. Una, la otra va a decir Arantxa. Que oren por los santos. Bueno, esa sí ya la pasamos. Y después cuando dice que oren por mí, ¿para qué? Os voy a pedir a los chavales que estéis atentos, pues si no os pillo, ¿vale? Es para ayudaros. ¿Ves? Ahora sí, Arantxa. Ah, sí, ahora te pillaba a ti. ¿Victoria? ¿No? Os animo a estar aquí, ¿vale? Os animo a estar aquí. Porque aunque la palabra que se vaya a soltar sea tan sencilla, nosotros tenemos que mirar si son cosas que sí estamos haciendo o que no las estamos haciendo. Venga, ahora sí ya te acuerdas. Venga, va. ¿Palabra? Palabra. Necesitaba palabra clara para dar a conocer el Evangelio, ¿no? Cada vez que abra la boca yo quiero una palabra. ¿Sí? ¿Y qué más? Valentía, el valor, ¿no? Necesitaba para hablar, ¿verdad? Y de verdad confieso que ambas peticiones me llamaron un montón la atención. Porque al leer a Pablo, al leer sus cartas, yo siempre había dicho, bueno, si alguien es fluido en palabra, si alguien es entendido, si alguien es profundo en la palabra, ¿sí o no? Ese es Pablo, ¿o no? ¿No? Nos deslumbra, ¿no? Esa profundidad con la que él habla. Hasta Pedro mismo, ¿no? Llega a decir, mirar estas cartas de Pablo, en las cuales hay a veces, ¿no? Difíciles de entender, ¿no? De la profundidad que tenía este hombre, ¿no? ¿Sí? A mí me llamó la atención, ¿no? Pero yo entiendo que con esta petición él nos muestra que no es cuestión de lo que nosotros conozcamos ya, que no es cuestión de las capacidades que nosotros tenemos, sino que hagamos lo que hagamos, lo debemos de hacer en dependencia de quién. ¿Quién es aquel que nos va a colaborar? ¿Quién es nuestro gran colaborador en el evangelismo? El Espíritu Santo. ¿Sí? Y yo quería enfatizar eso, ¿no? Porque me doy cuenta de que nuestra tendencia en todo, ¿no? Es valorar las capacidades que tenemos y dar por hecho la tendencia de que ya no necesitamos más. El Señor me dio un don, ¿no? El Señor me dio un talento, una capacidad. Por ejemplo, Eder, ¿no? Él tiene talentos, ¿sí o no?
Todos lo escuchamos. ¿Tiene un talento o no? Tiene un talento. ¿Un talento en qué? Bueno, lo que vemos aquí, con la música, ¿verdad? Todo lo que es el ritmo, etcétera, etcétera. No sabemos si todavía, igual hay más talentos que tiene también que descubrir, ¿verdad? Hay un talento. Pero ¿qué ocurriría si Eder, es un ejemplo, diga, ya está, soy bueno, me siento, sea el ritmo que sea, pam, 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 yo lo sigo. Tengo capacidad. Pero claro, cuando estamos empezando aquí a fluir en adoración, no se trata de cuánto hayamos ensayado, que por cierto tenemos una gran decadencia, para que lo sepáis. ¿Sí? Sino la capacidad que tenemos de seguir a lo que el Espíritu Santo está diciendo. Y eso es más difícil, ¿verdad, Eder? Uno tiene que estar dispuesto, o sea, espera, ¿cómo sigo? ¿Sí? Que le digan a Imanolia y a Óscar, ¿no? ¿Qué va a hacer? ¿Va a volver? ¿Va a repetir? ¿No? ¿Por dónde vamos? Espérate, ¿por dónde vamos? ¿No? Pero hay veces que uno tiene que aprender así, ¿o no? Uno va percibiendo el ambiente. Repetimos, no repetimos, volvemos, vamos. Esto está subiendo, esto está bajando. ¿Estamos entrando en calma o no? Todo eso es espiritual, amados. Todo eso es espiritual. Si Eder dijese, esta es la canción, pum, cham, pum, cham, pum, cham, pum, y resulta que nosotros estamos intentando relajar, entrar en un ambiente y él desconectado, mira qué bien toco, pa, 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 pa. Os aseguro una cosa, no podríamos entrar. No podríamos entrar. Es así, ¿eh? No podríamos entrar, porque él iría a un ritmo, yo quiero bajar, no hay forma de bajar, ta, 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 ta. Ha repetido las vueltas que dice la canción y pum, se calla. Y se crea otro ambiente. Un ejemplo sencillo, pero súper profundo, ¿eh? Igual nos pasa a cada uno de nosotros. ¿Y la tendencia que tenemos cuál es? Esto ya lo controlo. Voy a una reunión, tengo la responsabilidad de un discipulado, estoy con un hermano, voy a dejar responsabilidades. Te ha llamado un hermano, quiere hablar contigo. Llames igual quien sea, Fernando, Tatiana, Beatriz. Te ha llamado un hermano, quiere hablar contigo. ¿Cuál debería de ser la actitud que nosotros tengamos? La disposición, ese servicio, un corazón, la capacidad de escuchar, amados, y empezar a orar al Espíritu Santo. Padre, dame la gracia. Esta persona, mi hermano, está necesitado. Dame el consejo, dame la capacidad de escucha. Yo no puedo confiar en mí mismo, la capacidad que pueda tener. ¿Sí? Porque si estoy sobrevalorando lo que yo tengo, si estoy confiando, no conecto. Y quizás le he escuchado o lo que sea, pero es muy probable de que igual el consejo no sea él de ese momento. Porque a veces igual no tengo ni que decir nada. ¿Sí? Porque el Espíritu Santo lo va a hacer. Por ejemplo. ¿Cómo? Igual uno hablando sin parar, porque cree que tiene esa palabra que necesita, ¿no? Igual tenemos capacidad de hablar, vamos, eso hay. Entonces estoy segura de que voy a tener una palabra. Y además, una cita bíblica te voy a dar también. ¿No? Porque ya la he leído a la mañana y ya la tengo guardada. Y he hecho una tarjetita además, ¿no? ¿Se entiende esto? No podemos descansar, no podemos relajarnos en las cosas que nosotros tenemos como capacidad. Siempre, la administración de nuestros dones siempre tienen que ir unidos a la escucha del Espíritu Santo. ¿Sí? Para que seamos efectivos
en ese momento, en esa palabra. ¿Se entiende esto? ¿Sí? No podemos confiar en exceso. No digo que vivamos en zozobra todo el día, ¿no? Sino todo lo contrario. De decir, mira, Señor, igual no tengo muchos años. Imagínate que le llaman a Ana, ¿no? Una amiguita, ¿puedo hablar contigo? ¿No? Y que igual empiece a ponerse nerviosa a decir, ¿qué le voy a decir yo? ¿No? El Señor igual dando una oportunidad. Así que dos cosas muy sencillas que pide Pablo, ¿no? Que es lo que yo quiero que en esta mañana las reflexionemos. Palabra para hablar el Evangelio y valor. Había una sola cosa clave sobre la que Pablo quería hablar. ¿Qué es lo único que Pablo quería hablar? ¿Para qué quería la palabra? Para llevar ese evangelio. ¿Sí? Pablo estaba completamente centrado, esto es lo que yo quiero. Llevar el evangelio. Él deseaba con todas sus fuerzas que este mensaje llegase a la gente que lo rodeaba y a lo más lejos posible, ¿no? Donde lo pudiera enviar, ¿no? Esto Pablo lo demostró con todo lo que hizo en este mundo. Pablo caminó miles de kilómetros, caminó, porque entonces no era como ahora, ¿no? Tomo el avión para ir a Asia y luego ya me voy, ¿no? Cojo el barquito para ir, ¿no? a Grecia, ¿no? No era la situación de ahora, ¿no? Ponía sandalias, caminó, viajó, naufragó, soportó azotes, nos dice la palabra, soportó cansancios, soportó situaciones de hambre, soportó latigazos, etcétera, 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 ¿no? La pasión de Pablo no era solo de palabra. La pasión de Pablo era una pasión de obra, ¿no? Poniendo en práctica, poniendo la carne en el asador, que se dice aquí, ¿no? Me esfuerzo y me esfuerzo con todo mi ser. Ahora bien, él se daba cuenta de que no en todo lugar podía hablar la misma palabra o de la misma forma, ¿no? El mensaje en esencia era el mismo. ¿Cuál es el mensaje? Me gustaría que lo digamos, que lo declaremos aquí. ¿Cuál entendéis vosotros que es el mensaje en esencia que sí o sí tenemos que transmitir? Muchos ya lo conocéis, muchos lo habéis abrazado en vuestro corazón, muchos lo tenéis ya en vuestra vida, pero aquí hay personas que no lo han abrazado todavía. ¿Cuál es esa esencia que tenemos que llevar? Sí o sí, con las palabras, con las personas a las que hablemos. ¿Cuál? Una convicción de pecado, ¿sí? Tenemos que hablar a la persona de que hay pecado. El pecado son todas aquellas cosas, ¿verdad?, que a veces practicamos, que a veces pensamos, sí. Incluso dice esa palabra, ¿no?, que esas cosas que deberíamos de hacer, que son buenas, y no las hacemos, ¿no? Ese pecado por omisión. Tenemos que hablar de pecado. Si alguien nos viene con un mensaje donde no os hablen de esto, de la realidad del pecado, no es evangelio. Puede ser propaganda, puede ser, no sé qué, promoción, entradas gratis a algún sitio, pero no es evangelio. Y por cuanto tenemos pecado, ¿qué es lo que es necesario? Arrepentimiento, otro de los elementos claves que vamos a hablar cuando nosotros compartamos el evangelio. Una realidad de pecado, una necesidad de arrepentimiento. ¿Cuál es la salida? Cristo. ¿Cristo dónde? En una cruz. Cristo en una cruz. Muriendo, entregándolo todo
¿verdad? Para poder pagar por esos pecados. Había un precio, hay un precio que se tuvo que pagar, ¿no? Por esos pecados. ¿Qué más declaramos? La resurrección. ¿Sí? ¿Jesucristo quedó en la cruz? No. ¿Cuál es nuestra victoria? La resurrección. Jesucristo resucitó. ¿Sí? Él pagó ese precio, pero no se quedó ahí en eternidad pagándolo, ¿no? Sino que Él venció, resucitó. ¿Sí? ¿Y Él está ahora dónde? Sentado a la diestra de su Padre, lugares celestiales. ¿Y qué hace Jesús ahora? Reinar, gobernar. Con lo cual, ¿qué vamos a transmitir también a la persona? ¿Qué vamos a transmitir también a la persona? Gobierno. ¿Sabes una cosa? Ahora tienes que obedecer a Dios. ¿Sí? Así que no nos sirve Jesús te ama y se acabó el rollo, ¿no? No te voy a molestar. Eso no nos sirve para nada. A todo el mundo le ama a Jesús. ¿Sí? Se crea una nueva criatura. Es a donde nosotros le tenemos que llevar, a impulsar. Hay algo nuevo que el Señor tiene que hacer contigo. ¿Sí? Arrepiéntete y entrégate. Y entrégate. ¿Sí? Así que eso es la esencia del Evangelio. Más largo, con más detalles, más ejemplos, menos ejemplos. Esa es la esencia. Esto, amados, no solo estoy hablando con los mayores, a los chavales. Esto es esencial. Os los hemos repetido por activa y pasiva. Vamos. ¿Sí? Cursos, de todo, ¿verdad? Que esa es la esencia. Y él también seguro que tiene claro, ¿no? Cuál es la esencia. Pero la forma va a cambiar en base al contexto en el que estaba. ¿Sí? Hay momentos donde Pablo se disponía a hablar en las sinagogas. ¿A quién se estaba dirigiendo en las sinagogas? A los judíos. ¿Sí? Los sacerdotes estaban en el templo, en Jerusalén, ¿vale? Pero ahí había personas que se habían entregado a las escrituras o lo que sea, gente con autoridad, ¿no? Y en las sinagogas se reunían los judíos. A ellos les iba a dar una palabra, porque ellos ya tenían un trasfondo, conocían a ese Dios, sabían que solo había uno. Sin embargo, cuando se va donde los gentiles, ¿con qué se encuentra? Muchos dioses. De hecho, a los cristianos les llamaban ateos, porque decían, pero ¿cómo se puede tener un solo Dios? Esto no es normal. Sí, se decían tonterías. Era algo como sorprendente, ¿no? Tener un Dios, solo uno. Qué pobres esta gente, ¿no? Que no tienen riqueza, ¿no? Así que a unos se dirigía de una forma, a otros de otra, el nivel de educación de la persona. No le puedes hablar lo mismo, ¿no? No hay un mismo entendimiento, el trasfondo de esa persona. Si tiene disposición a lo nuevo, es una persona abierta a entender, o te encuentras con alguien cerrado, ¿no? Si había deseo de verdad o no, ¿no? Uno tiene argumentos distintos, habla, ¿no? Una esencia, una verdad, pero seguramente igual de forma distinta, ¿no? Pablo necesitaba tener revelación de la palabra que fuera adecuada para cada momento y que esta palabra fuera respaldada por el poder de Dios. Leemos juntos en 1 Corintios 2, los versículos del 1 al 5, donde dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, dicen, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado, esencia. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue
con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que nuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Sí? Tenía que estar basado en la verdad, ¿no? Amados, nosotros igualmente que Pablo necesitamos revelación de la palabra con la que hablar a las personas que nos rodean, o incluso a aquellas que nos puedan escuchar o leer, ¿no? A través de las redes sociales. Me he dado cuenta de que hoy en día, antes igual uno estaba pensando en las personas que le rodeaban, ¿no? Las personas con las que uno puede hablar, pero es que hoy en día puedes hablar con el mundo entero, ¿no? Tenemos una situación completamente distinta, ¿sí? Una visión distinta, ¿no? Nosotros, como decía Merari, ¿no? Nosotros hemos tenido preparaciones aquí. Hemos dado clases, hemos presentado como algo práctico, ¿no? Una forma, ¿no? de compartir el Evangelio, algo que podía ser dinámico, pero completo, ¿no? Pero siempre hemos avisado que el recurso que nosotros estamos enseñando iba dirigido a personas que tienen un entendimiento de la existencia de Dios y normalmente que creen que por sus obras van a poder entrar en el cielo. ¿Os acordáis de esto? Sí. O sea, siempre hablábamos de que más o menos va dirigido, o este recurso en su momento fue estructurado en un tiempo donde eso era la inmensa mayoría. La gente conocía de un Dios, de un creador, etcétera, etcétera, mucho trasfondo de las obras, ¿no? Y en base a eso se creó ese recurso. Pero hoy en día, hoy en día esto es otra historia, amados. Hoy en día estamos, en una situación completamente distinta, ¿no? Hay otros conceptos. Tenemos muchas personas en este alrededor, en este entorno nuestro, que niegan la existencia de Dios. ¿Es verdad o no? ¿Os habéis encontrado con algunos que dicen, ¿qué me estás hablando? ¿Sí o no? Vale, los conocemos, ¿no? Hay mucha otra gente que está buscando una relación con Dios, pero que la buscan en sitios equivocados. Lo están buscando, por ejemplo, en la nueva era. Están buscando espiritualidad, están buscando conexión con Dios, pero hay todo un concepto completamente distinto. Y cuando uno empieza a entender o a escuchar cosas de ese pensamiento que tiene la nueva era, ¿no? Como que no hay mal, no hay bien. Tú dices, espérate, ahora ¿cómo explico esto? ¿Cómo puede esa persona sentir culpa por sus pecados? ¿No? Hay niños que ni siquiera han escuchado el concepto de la existencia de Dios. ¿Cómo transmitimos el Evangelio? Esto es tremendamente difícil, ¿no? No podemos hablarle a todos de la misma forma ni con las mismas palabras. No podemos tener los mismos planteamientos. ¿Qué necesitamos, amados? ¿Qué es lo que tenemos que empezar a levantarnos, a pedir como congregación? Antes de valentía, la palabra. Necesitamos revelación, amados. Necesitamos revelación para saber cómo transmitimos todo esto. Y no sería ninguna tontería, como un reto, como congregación, que estemos atentos, amados. ¿Sí? Las cosas que nos vengan a la mente, aquellas cosas que nosotros empecemos a... Quizás el Señor, ¿no? Que nos vaya trayendo discernimiento, ¿no? Oye, he tenido una situación... Por ejemplo, aquí tenemos personas que tienen un trasfondo de nueva era. Ellas nos pueden decir igual. O puede el Señor revelarles, ¿no? ¿Cómo puedo compartir a personas que han estado trabajando, vamos a decir, conmigo? ¿Cómo les transmito? Pues igual, para una persona que ha tenido ese trasfondo, le es mucho más fácil poder empezar a pensar, ¿no? ¿Dónde encuentro el clic? ¿Dónde encuentro, ¿no? ¿En qué parte de ese argumento que ellos tienen, dónde, clac, puedo entrar, ¿no? A romper, ¿no? Que nosotros roguemos también
amados, que nosotros roguemos que esas palabras nos puedan ser dadas y que cuando compartamos no descansemos en nuestra capacidad retórica, sino que Dios nos dé la palabra adecuada para cada momento, ¿no? Yo de verdad que retaría a eso, ¿no? A estar atentos, ¿no? Si el Señor os va trayendo algo, tenéis una experiencia donde poder compartir o lo que sea, y son cosas que puedan ser claves como argumentos, yo os agradecería que nos lo transmitáis. ¿Sí? Porque quizás haya un momento en el que podamos ayudarnos unos a otros en las cosas que el Señor nos vaya trayendo, ¿vale? ¿Me estáis entendiendo lo que estoy diciendo? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Nos ponemos de acuerdo, ¿sí? De cómo podemos hablar igual, ¿no? A personas con otro tipo de mentalidad, ¿no? Me llama la atención de que Pablo menciona su condición de encadenado, pero no hace ninguna petición por ello. ¿Os habéis fijado en eso? Sí, lo más normal para nosotros sería: rogad por mí para que me saquen de una vez de este sitio y pueda hablar a otros. ¿No? Pero qué curioso que Pablo no hace solicitud por eso, no pide por eso, ¿no? No les dice, ¿no? O sea, que me liberen, decirle a Dios que por favor me saque de aquí, ¿no? Y yo tenía la sensación de que es como si Pablo supiera que esa condición era precisamente la que le iba a permitir influir en las altas esferas de la sociedad. Poder influir en los soldados de la Guardia Pretoriana, ¿no? Que era la entidad, o sea, el cuerpo, ¿no? que lo rodeaba, ¿no? Ese cuerpo de élite encargado de proteger al emperador, ¿no? E incluso a través de ellos poder llegar al entorno de la casa del César. Hay algún versículo que nos está hablando de que él llegó a la casa del César. Y me daba cuenta, ¿no? Otra vez venía a mi mente que eso es algo que ya hemos reflexionado, como que cuando uno tiene propósito en lo que está haciendo, el dolor deja de ser lo mismo, ya no es dolor. Eso es, ya es causa, ¿verdad? Ya estoy soportando lo que tenga que soportar, pero esto es una causa, esto tiene un porqué, no se mira las cosas de una forma igual, ¿no? Y le vemos a Pablo en esa actitud, ¿no? Ni chitón, no dice de librarme de mis cadenas. Igualmente nosotros, amados, debemos de aprender a entender si quizás algunas de las circunstancias que estamos viviendo nos están posibilitando llevar el Evangelio a determinadas personas que de otra forma no lo haríamos, o que de otra forma esas personas no estarían abiertas para escucharnos. ¿Cuántas personas hay aquí que tenéis historias donde habéis podido hablar, ¿sí?, a esos jefes, ¿no? Algunos estáis aquí sirviendo a personas que tienen mucha autoridad, ¿no? Sí, aquí hay personas que sirven a embajadores, etcétera, etcétera. ¿Por qué el Señor os ha dado la posibilidad a tantos de vosotros que venís de otros países a trabajar con personas mayores o con familias? Pensaba yo, ¿no será que el Señor ha abierto los hogares de Euskal Herria, o igual de España, de esta forma? ¿Lo habéis pensado alguna vez? El temor, ¿no? Ese es el siguiente paso. ¿Sí? Pero os dais cuenta de que estáis dentro de los hogares. Habéis llegado al corazón de la sociedad de Euskal Herria, amados. Dentro de los hogares estáis. De muchas personas que son claves.
Y yo sé que a muchos les incomoda no poder seguir siendo profesionales como en sus países. Pero yo estoy convencida de que esto es una estrategia que el Señor ha utilizado. Os voy a llevar hasta adentro. El hogar. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Sabéis los trapos? ¿Sabéis, conocéis los intríngulis de las familias, los altos, los bajos, las cosas feas esas que todos ocultamos dentro de la casa, ¿verdad? Para que no salga de la puerta. Vosotros lo sabéis, porque estáis dentro. Las situaciones las tenemos que empezar a mirar como situaciones y posibilidades para poder llevar ese evangelio. Algunos estáis en colegios. Aprovechamos esas oportunidades. Luz, Victoria, Ana María, Roberto, Daniel, Or, Eder. Por ahí Gabriel, que no le suelo ver porque... ¿Sí? Estáis dentro de los colegios. Ahí hay un lugar de batalla brutal. Y vosotros sois claves. El Señor dijo que niños a niños. Jóvenes a jóvenes. Yo estoy convencida de que, por ejemplo, la enfermedad que está padeciendo mi hermano es la puerta que el Señor está queriendo utilizar para que el Evangelio entre en mi familia. La semana pasada estábamos hablando de Venezuela. Qué gran desastre. ¿No será que el Señor, además del juicio, es mi convicción personal, quiera también que entre palabra de vida, palabra verdadera en esta nación, o Japón, o lo que sea, ¿vale? Observemos una cosa, Pablo nunca perdió su entendimiento de que él era un embajador. No permitió que el enemigo tocara su identidad. Él no se define a sí mismo como un pobrecito preso, que estoy aquí hecho polvo, ¿no? Sino dice un embajador en cadenas, ¿sí? No se le olvidó cuál era su identidad. Y así también nosotros, que no perdamos la consciencia, sea lo que sea que estemos haciendo para lograr nuestro sustento, amados, somos embajadores del Dios de los cielos, el cual llega a reconciliarse con las personas a través nuestro. ¿Sí? ¿Estoy montando ascensores? Bueno, pues es un embajador que monta ascensores, ¿verdad? Soy un embajador que limpia, y muy bien las casas, ¿verdad? O los culos de las señoras, ¿no? Lo que haga falta, pero somos embajadores que además estudiamos, que además, ¿sí? Esta es la visión que nosotros tenemos que tener, ¿no? Porque si no, la autocompasión nos puede llevar a pensar de nosotros, yo soy simplemente un niño, yo soy simplemente una persona que limpia. Antes se decía el barrendero en nuestros tiempos. El barrendero era como, bueno, como lo último. ¿Quién quisiera, quién pudiera ahora, verdad? El barrendero, dice. Antes era... ¿Sí? Mi pregunta en esta mañana es, ¿estás siempre pendiente de hablar a otros de Jesús? ¿Eres consciente de que has sido llamado a ser embajador? ¿Estás pendiente? Esta es nuestra responsabilidad. Hoy cantábamos, ¿no? Cristo está en esta tierra por medio de ¿quién? De su iglesia, amados. Somos su iglesia, somos su cuerpo, somos Cristo. ¿Lo entendemos o no lo entendemos? Somos Cristo. Sí, a veces estamos esperando a su manifestación, que venga, que llegue la nube de gloria, o Él mismo en esas vestiduras de luz. Pero somos nosotros los que tenemos que caminar y llevar esas vestiduras de luz a donde vayamos. La luz de Cristo somos nosotros.
Estamos pendientes de ello. Estamos pendientes de esa palabra, estamos pendientes de ese amigo. Estamos pendientes de llevar el Evangelio de la paz. O nuestra mente está distraída con un montón de cosas. Otros asuntos. ¿Quiénes son las personas por las que el Señor te ha puesto carga? Quiero que por favor lo pienses, ¿vale? No hace falta que nos lo contestes en alto, pero esto es una pregunta, pero yo la quiero lanzar para reflexionar. ¿Por quién estoy orando? ¿Hay mínimo una persona que tengo en mi corazón? ¿Hay mínimo una persona que tengo en mis oraciones? Que se elevan cada día para llevar ese evangelio. ¿Hay mínimo una? Si no la tienes todavía, yo te reto a que lo preguntes. A que lo preguntéis. Lo digo a los chavales, que ellos saben que el Señor los retó a esto mismo. ¿Verdad? Nos habló el Señor, ¿no? ¿Quiénes son esos amigos? Pensar, estuvimos orando, 3 amigos que vinieran a nuestra mente, ¿no? Un compromiso, vamos a orar, vamos a levantar, vamos a poner fuego en el altar, ¿no? Para clamar por estas personas. ¿Lo estás haciendo? Yo te reto a que lo hagas. Yo te reto, porque esto es algo intencional, amados. Esto es una batalla. Esto no es algo fácil. Tenemos que rogar por ese tiempo, tenemos que rogar por esa persona, tenemos que rogar por el corazón de la persona para que llegue a un estado donde ella quiera recibir, para que el Señor nos dé el tiempo adecuado donde podamos compartir. ¿Sí? No es fácil llevar el Evangelio, es una batalla, que lo tomemos así. Que lo tomemos así, es algo intencional. Y el enemigo, ¿quiénes habéis compartido el Evangelio alguna vez? Y cuando lo habéis hecho, habéis tenido llamadas, niños que gritan, perros que llegan. ¿Os ha pasado? ¿Os ha pasado que estáis intentando hablar con alguien y en ese momento, y sobre todo en ese momento clave donde tú le vas a decir, esta es la salida, ring? O sea, es casi de cajón. Terrible. Pero es así que suele pasar. O se cae el niño de la persona con la que estás hablando, ¿qué tal? O sea, la cuestión es que ¡fum!, pasa algo y te rompen toda la atención, ¿no? Te rompen todo aquello, ¿no?, que tú habías podido sembrar. Somos embajadores de paz. Y quiero, en el nombre de Jesús, dejar este reto a Casa de Oración. 1, como hemos dicho, por favor, si tenemos ideas de cómo evangelizar o de qué situaciones que se nos han dado y el Señor nos está trayendo cosas a la mente de cómo hablar, que lo recojamos y lo compartamos. 2, ten a alguien, mínimo una persona en tu altar, una persona en tus oraciones, mínimo, para llevar el Evangelio a quien estés, vayas a intentar compartir el Evangelio, ¿de acuerdo? Estoy hablando con Casa de Oración, mínimo, ¿eh? ¿De acuerdo? Bueno. La segunda petición, voy rápido, valor para hablar. ¿Quién hubiera pensado, amados, de que Pablo, un Pablo que ha hecho todo lo que hemos hablado, tuviera que pedir valor para hablar? Este hombre, ¿no?, que le vemos hablando en el Areópago ahí en Atenas, en medio de todos aquellos griegos, en las sinagogas de las ciudades a las que iba, este hombre en las plazas, en las casas, hablando a gente ordinaria, pero también a reyes y a gobernadores, nos dice que necesita valor para hablar.
En el texto de Corintios que hemos leído hace un momentito, decía en el versículo 3, y estuve entre vosotros, Pablo escribiendo a los corintios, estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Esto nos demuestra que en Cristo, a través de su poder y de su gracia, de la ayuda de Dios, podemos superar aún los temores que tenemos para llevar el Evangelio. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Acabamos de decir que Pablo tenía temor y temblor, pero ¿se cayó? No. ¿Qué nos está demostrando Pablo? Que se puede, amados, que se puede, que se puede, que se puede, que podemos hablar, que podemos hablar. Decía Merari, ¿qué suele ser nuestro problema? El temor. Y Pablo nos está demostrando que se puede. ¿Sí? Pablo lo hizo una y otra vez. Una y otra vez. Una y otra vez. Rompió ese temor. ¿Cuál es la clave que el Señor nos da para derribar los temores? Lo he dicho muchas veces. Hay algo que nosotros tenemos que tener aquí que nos ayuda a superar absolutamente todas las cosas. El amor. El amor. Primera de Juan, capítulo 4, 18, dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Creo que la única forma de superar ese temor que nos está paralizando de hablar a otros de Jesús es aprender a amar al Señor por encima de todas las cosas y a nuestro prójimo. Si entendemos cuánto ama Dios a esas criaturas, aunque le estén dando la espalda, si entendemos cuánto les ama, cuánto desea la reconciliación con ellos, encontraremos las fuerzas para determinar pasar por alto la vergüenza y el coste de acercarnos y de hablar. Ese amor por el reino y su extensión, la gratitud a Cristo por el esfuerzo que Él hizo para poder salvarnos y traernos de nuevo a los brazos del Padre. Amor por esas criaturas que están en los mismos pozos en los que nosotros estábamos antes de conocer a Jesús. Eso pueden ser los mejores incentivos para determinar cambiar y hablar a pesar de nuestro temor. El problema en sí, amados, no es el temor. Es la falta de amor. Pues no lo tenía escrito, pero seguramente es esa la clave. Sí. Cierto temor puede ser bueno, a veces nos resguarda, ¿no? Pero el problema suele ser cuando este temor nos paraliza. Y lo paraliza, como acaba de decir Óscar, cuando no tenemos el amor suficiente, ¿no? Y esto es lo que Pablo no consintió, ser paralizado, ¿no? Y como vemos, era algo por lo que tuvo que seguir rogando todos los días de su vida, a pesar, ¿no?, de todos los peligros a los que él estaba expuesto. Así que mi pregunta en esta mañana apunta: ¿cuáles son las causas que tienes para no llevar el Evangelio a otros? ¿Qué es lo que te está paralizando? ¿Temor al que dirán? ¿Temor al rechazo? ¿La falta de amor por esas personas que se pierden? ¿La indiferencia hacia nuestro prójimo? En esta mañana yo te exhorto a que busques un compañero de oración. Compañero o compañera, ¿vale? Estoy hablando en genérico. Busquemos un compañero de oración que nos acompañe a pedir al Padre ese valor, ¿no? Si tenemos miedos, el amor, si tenemos indiferencia, ¿verdad? En base a nuestras actitudes, un compañero. Pablo lo hizo. Pablo lo estaba haciendo, ¿sí?
Él estaba pidiendo a los hermanos, orad por mí, por favor. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Lo mismo, ¿sí? Necesitamos el apoyo de nuestros hermanos porque tenemos muchas debilidades. Así que busca a esa persona. Y por favor, que no nos vayamos de aquí como siempre. Salimos de la puerta, se nos ha olvidado todo lo que lo acabamos de compartir. Son cosas tan sencillas, pero tan necesarias para el reino y para la extensión del reino. Hablar, palabra y valor, ¿sí? ¿Has tenido ideas de cómo compartir con otros? Igual hay cosas que te han venido a tu corazón y no te has atrevido a ponerlas en práctica. O igual no sabes cómo hacerlo. ¿Sí? Sería bueno que lo compartamos. Sería bueno que lo compartamos. Porque quizás el Padre está poniendo la misma carga en varias personas. Y si no lo hablamos, no lo sabemos. Si el Señor está movilizando, está tocando el corazón aquí a varias personas, ¿no? Para una cosa, para otra, por favor, compartirlo. Porque es la única forma en la que nosotros nos podemos unir los unos con los otros para ser un apoyo y para hacerlo juntos. Así que estos mismos retos, todas estas peticiones que Pablo hizo, sean nuestras peticiones como congregación. Esa palabra que necesitamos para hablar y llevar ese evangelio de la paz que debemos de extender, ¿no? Hasta lo último de la tierra, y valor para hacerlo. Sí, que en el nombre de Jesús salgamos de esta situación de estancamiento en la que estamos y volvamos a practicar esa predicación del evangelio. Quizás en estos tiempos no lo hagamos como lo hacíamos anteriormente, donde salíamos a las calles con escenarios, megafonías, ¿no? Nosotros en concreto, ¿no? Tantos años, ¿no? Saliendo a compartir ese evangelio en medio de esa expresión de artes, de esos payasos, de esos títeres, de esos cantos, de todo lo que se haya hecho, ¿no? Quizás no lo hagamos como lo estábamos haciendo antes, pero que sepamos aprovechar las oportunidades que el Señor nos presente. Que estemos orando, por favor, por esas estrategias. ¿Sí? Yo decía, esas redes a las que hay que llegar, ¿no? Que el Señor nos dé sabiduría. Señor, y ahí nos ponemos delante de ti, Señor. Háblanos con toda claridad. ¿Cuáles son esas personas por las que tenemos que estar orando? Amado Espíritu Santo, de verdad que necesitamos esas palabras claves. Señor, y como congregación nos unimos también para pedirte que tú nos des el entendimiento, Señor. ¿Cómo compartimos, Señor? ¿Cómo compartimos a tantas personas que tienen su corazón tan bloqueado, Señor, que incluso llegan a negar tu existencia? ¿Cómo llegamos, Señor, a esas personas, ¿no? de esa nueva era, Señor? ¿Cómo podemos, Señor, llegar a aquellos niños, Señor, que ni siquiera tienen un concepto de tu existencia, Señor? O chavales, quizás ya, ¿no? Danos el entendimiento, por favor. Trae revelación, Señor. Amado Espíritu, si tú estás hablando, ¿no?, a distintas personas, o tú estás poniendo esa carga, si tú estás queriendo movilizar todo esto, Señor, en casa de oración, que tú seas, Señor, hablándonos, dándonos esa gracia, Señor, para prepararnos, Señor, y hacerlo, Señor, y hacerlo juntos, Señor. Gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor. Queremos levantarnos como embajadores, Señor, aprovechando este tiempo que todavía no tenemos cadenas, Señor. Queremos aprovechar y levantarnos, Señor, como embajadores. Cambia nuestra mente, Señor. Cambia nuestra mente.
Ayúdanos a amar. Danos ese amor suficiente, Señor, que nos lleve a mirar a la gente, Señor, no con desprecio por lo que están haciendo, Señor, y por su rebelión contra ti, Señor, sino con misericordia para poder atraerlos a ti, Señor. Aún esos brujos, Señor, que se mueven, que sabemos, Señor, que tú los perdonas, Señor, si ellos se vuelven a ti. En el nombre de Jesús. Amén.